hoy yo quiero hablar del pastor que Dios busca, porque creo que hoy mucho de lo que vemos aquí alrededor de lo que está haciendo es porque hubo un hombre que recibió un sueño de parte de Dios. En ese caso son los pastores Reinaldo y Teresa que tuvieron ese sueño. Pero ese sueño se hace realidad porque existe ese liderazgo. Es decir, existe la persona que asume el reto de mover un pueblo, mover a otras personas para hacerle ese sueño. Y hoy lo que existe, damos gracias a Dios, es porque hubo líderes que tuvieron el sueño, pero trabajaron, se esforzaron por hacerlo una realidad. Y digo esto porque creo que toda organización, inclusive toda familia, la iglesia también, tarde o temprano tiene que hacerse pronto una pregunta, y es ¿qué clase de líderes nosotros tenemos dentro de la iglesia, dentro de la organización como tal? Porque sin duda, hermanos, para que ocurra lo malo, es porque alguien lo lidera. Alguien mueve a otros a hacer lo malo. Por eso se hablan de los jefes de las bandas, de todo eso. Son líderes. Pero son líderes que destruyen. Líderes que contaminan la vida de otros, corrompen la vida de otros. Pero también hay líderes que son buenos porque edifican vidas, restauran matrimonios. Y yo creo que aquí la pregunta no es si usted es o no es un líder. Más bien la pregunta es ¿qué clase de líder es usted? Usted me dice, yo no soy líder de nada. ¿Tiene una familia? Usted es un líder. ¿Está en un trabajo y le han delegado algo? Usted en su puesto de trabajo debe ser un líder. Hoy yo admiro con todo mi corazón, siempre que vengo aquí a Renuevo, admiro las personas que están aquí afuera con la paletica de siga, pare. Siempre están fieles ahí. Uno entra y ahí están. Uno sale y ahí están. ¿Y qué están haciendo? Están liderando el tráfico y son fieles en su puesto. Tal vez no es importante, pero si no estuviesen ahí, aquí sería un caos la entrada, ¿es así o no? Pero ellos ejercen una buena función y, por cierto, me gustaría que le diéramos un aplauso, aunque ni lo escuchen, pero ellos están haciendo un liderazgo. Y simplemente quiero decirles que cada área de la iglesia simplemente funciona porque ahí hay un líder. Hoy tenemos sonido porque alguien está ahí liderando el tema. Hoy tenemos personas que han recogido la frente porque alguien asumió el rol de organizar lo que se está haciendo. Entonces, sí o sí, hay líderes en cada aspecto. Y hay líderes muy brillantes, muy capaces, pero que trastornan, que dañan. Hay líderes muy sencillos, tal vez ni siquiera se ven, pero son los que hacen realmente la diferencia, esa diferencia eterna, porque tocan vidas, transforman el corazón. Y simplemente yo vengo a decirles hoy que la diferencia nunca la hace el talento, nunca la hace el carisma. Fue otra cosa totalmente distinta lo que hace que los líderes sobresalgan. El Salmo 78 es un salmo. Normalmente pensamos que los salmos son cánticos del rey David o de Asaf, que era el que componía también, pero en realidad los salmos también a veces eran clases de historia. En el caso del Salmo 78, Asaf, que era un compositor de salmos y todo, hace una especie de clase de historia con ese salmo, donde él hace un recuento de un Dios queriendo rescatar a un pueblo, bendecirlo, levantarlo. Pero al mismo tiempo, muchas veces ese pueblo se desvió, hizo lo incorrecto, porque siempre se levantaron malos líderes, que alejaron al pueblo de Dios, que trastornaron al pueblo, que los llevaron a la queja, que los llevaron a adorar a otros dioses. Todo ese salmo habla sobre eso. Y dice que el Señor entonces tuvo que traer su juicio, su castigo, porque esos líderes se confabularon con el pueblo y decidieron apartarse del Señor. Pero al final el salmo termina en una restauración. El salmo dice que Él va a arreglar todas las cosas, pero no habla de una nueva ley, no habla de pronto de una nueva estrategia. Habla de que levanta un líder. Y ese líder es David. Y David, el Señor dice que es un hombre que conforme a su corazón. ¿Cómo es David? Y en Hechos entendemos
¿Qué significa conforme al corazón? Dice que porque hará todo lo que yo le diga. ¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué es un líder conforme al corazón de Dios? Uno que hace todo lo que Dios le diga. Y entonces el Señor pone en David, y ahí es donde viene el punto clave, donde David se convierte en un líder, pero no un líder carismático, un líder que se impone autoritario. No, dice que es un líder que hizo 3 cosas fundamentales, que son como un eslabón, una ligada a la otra, pero al hacer las 3, consiguió realmente ser ese hombre que restauró a Israel como un pueblo de Dios, como un pueblo bendecido, como un pueblo que se levantó. Yo quiero que lea conmigo lo que dice el Salmo 78, verso 72. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Se lo repito. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. 3 cosas fundamentalmente. Creo que la primera tiene que ver con ese apacentar a un pueblo. Es decir, uno es líder de lo que Dios le delega, lo que Dios le confía. Y es responsable delante de Dios de lo que Dios le confía. Pero que eso se tiene que hacer conforme a un corazón. ¿De qué manera tiene que ser el corazón? Dígale que está a su lado. El corazón tiene que ser íntegro. ¿Cómo tiene que ser el corazón? Íntegro. Y ya vamos a ver qué es íntegro. Pero dice también que tiene que tener pericia en sus manos. Es decir, tiene que tener la habilidad. Por lo tanto, el liderazgo que Dios aprueba no nace de la habilidad, del carisma, sino del corazón. ¿De qué hay en el interior? Tiene que ser íntegro. Y se tiene que traducir en manos capacitadas, es decir, en la capacidad para poder servir, pero sobre todo entendiendo que ese corazón íntegro y ese servicio lo prestamos a un pueblo que no es tuyo, sino que es el pueblo del Señor. Por lo tanto, yo quiero que veamos integridad de corazón, habilidad de manos y realmente a quién nosotros debemos servirle. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar por corazón íntegro. Cuando hablamos de corazón íntegro, la palabra íntegro es la palabra tom en el hebreo, que significa de una sola cara. ¿Cómo debe ser ese liderazgo? ¿Cómo debe ser ese corazón? Es decir, no tiene doble cara. No es el tipo de persona que en lo privado es una cosa y en lo público es otra cosa totalmente distinta. Porque hizo palabras más, palabras menos, la Biblia lo llamaba hipocresía. Colocarse una máscara y aparentar delante de los demás algo que uno no es. Yo entiendo perfectamente que el liderazgo nunca será perfecto, pero sí puede ser honesto, sí puede ser íntegro, es decir, puede ser auténtico. Donde siento que eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer y Dios me guía y gloria al Señor porque me guía. Pero también tiene la habilidad de decir, me equivoqué, reconozco que por ahí no era el camino, pero podemos enderezar. No es perfección, es honestidad, es transparencia, es esa congruencia entre lo que yo hago en lo privado y lo que hago en lo público. Porque si yo en lo privado figuro como santo, perfecto, nunca me equivoco, y en mi casa tengo problemas con mi esposa, maltrato a mis hijos, ando viendo cosas que no debo ver a escondidas, ya no soy íntegro de corazón y por lo tanto no estoy apto para ser ese líder conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, creo que es importante entender que el líder debe examinar su corazón. Aquí el que es padre tiene que mirar y decir, ¿soy íntegro con mis hijos, con mi esposa? En mi trabajo soy la persona que no tengo nada que esconder, lo hago de manera transparente. Como líder de la iglesia, lo hago de verdad, sin doblez, sin nada escondido debajo de la mesa, sino con claridad, con fidelidad, con amor. Entonces es un hombre, una mujer que puede ser un líder porque tiene el corazón íntegro. David no comenzó siendo rey visible, donde todo el mundo lo veía. ¿Dónde comenzó David? Allá en un rincón, en el desierto, donde nadie lo veía. ¿Y qué hacía él? Cuidar ovejas.
Cuando llegó el momento de ser reconocido, él le dijo al rey Saúl, no se preocupe, yo puedo pelear contra Goliat, porque es que yo en el desierto, cuando nadie me veía, cuando nadie estaba presente, yo defendía las ovejas. Y si venía un oso, un león y las atacaba, yo salía en defensa de ella. Y nadie me daba las gracias después. Nadie me aplaudía por eso, pero yo fui fiel allí con ese rebaño que el Señor me confió. Y cuando uno es fiel en lo poco y sobre todo donde nadie lo ve, luego el Señor lo recompensa a uno en público. ¿Me están escuchando o no me están escuchando, hermano? Entonces, hermanos, creo que si nosotros vamos a seguir adelante, vamos a necesitar levantar ese concepto de que aquí hacemos las cosas no porque me aplaudan, me reconozcan y porque ahora yo quiera enseñorearme del pueblo. No, estoy aquí para servir. Y muchas veces alguien me dirá gracias por lo que usted está haciendo. Otras veces nadie le va a decir nada, pero usted sea fiel donde Dios le ha colocado, porque Dios sí lo ve y Él lo va a recompensar y lo va a levantar y lo va a restaurar más allá de lo que usted se imagina. En el mundo la clave para ser influyente es de codazos, empuje, haga quedar mal al otro, hable mal del otro para que usted sobresalga. No, en el reino de Dios es distinto. En el reino de Dios es sea usted humilde. Hágalo en secreto, que tranquilo, lo que usted haga en secreto, el Señor lo va a recompensar en público. ¿Me escuchó o no me escuchó? Yo les digo, hermano, yo aquí tengo un privilegio donde me paro en un espacio donde mucha gente me puede ver. Pero a mí no me va a sorprender que en el reino de los cielos, cuando nos presentemos delante del Señor, tal vez alguien reciba una recompensa más grande de la que yo puedo recibir y sea la persona que nadie veía, que nadie le agradecía, pero que fue fiel en el lugar donde Dios le colocó. Esa persona que con humildad limpiaba los baños, recogía la basura de todo lado, esa persona Dios la va a bendecir. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere ese corazón íntegro, sincero, honesto. Y yo creo que si todos empezamos a entender este principio, vamos a entender, hermanos, que todos podemos ser líderes, que Dios puede usar, porque lo que Dios pide es que no seamos de doble cara, sino que tengamos una sola cara. Eso va a generar confianza entre nosotros. Sabemos que no hay nada oculto, nada escondido, no estamos aparentando, somos honestos. Y por eso el Señor decía, voy a restaurar a mi pueblo, lo voy a levantar. Sí, voy a comenzar por colocar un líder que sea íntegro. Que no tenga una doble cara. ¿Ok? Entonces, cuando uno construye un edificio, normalmente las personas se preocupan por los acabados del edificio. Que sea bonito el mármol, que sea bonita la cocina, que sea bonito. Nadie pide ver los cimientos. Nadie pide ver las columnas que están por allá escondidas bajo tierra. Pero ¿cuántos saben que si esas columnas no son buenas, lo bonito que se ve se va a derrumbar tarde o temprano? Ahora tuvimos, por ejemplo, esa experiencia con el tema del terremoto en Venezuela, donde edificios que en su momento fueron inaugurados por el gobierno de turno diciendo, esto es lo máximo, aquí estamos mostrando, hoy el terremoto sacó a la luz que estaban hechos de simple caucho y simple lata y que no tenían fundamentos firmes. Porque tranquilos, hermanos, con el tiempo se va realmente a ver la clase de corazón que nosotros tenemos. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por lo tanto, yo creo que como líderes, a veces nos preocupamos demasiado por el carisma. Nos preocupamos demasiado de que mi contenido, lo que yo enseñe, lo que yo diga, impacte, impresione a las personas. Que yo tenga buenas dinámicas de grupo, y eso está bien. Pero eso no tiene ninguna razón de ser, no tiene una capacidad de transformarme, a no ser que mi corazón, en lo interno, en lo privado, ande en rectitud, ande en santidad, no tenga una doblez. Porque tarde o temprano, lo que nosotros estamos haciendo en secreto se va a manifestar en público. Yo creo que nosotros, los que enseñamos, los que lideramos, antes de preguntarnos, Señor, ¿qué enseño hoy? Más bien la pregunta debía ser, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti?
¿Cómo está mi corazón? Ahí echamos el fundamento. Si mi corazón está bien, mi enseñanza, mi servicio, mi entrega estarán bien. Si no lo hago así, eso estará construyendo sobre un fundamento que es débil, que tarde o temprano se va a caer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que pastoreará con un corazón íntegro. Corazón íntegro es importante. Pero no basta el corazón íntegro. El siguiente eslabón tiene que ver con ese desarrollo, esa preparación que no se puede quedar corta a la hora en que nosotros vamos a liderar. Por eso el salmista añade un segundo eslabón que es inseparable del primero y es que pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cómo pastoreaba? Pericia. Linda palabra. La palabra pericia es tumonot en el hebreo, que significa habilidad adquirida. Es decir, algo que me propuse aprender para poderlo hacer bien. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pericia, estamos hablando de que no asumimos la responsabilidad que para ejercer un liderazgo dentro de mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en la iglesia, yo necesito prepararme. ¿Qué necesito? No los escuché. Prepararme. Y sobre todo dice pericia de sus manos. Las manos tienen que ver con ejecución. No se trata de planear y planear y planear y no ejecutar. Tiene que ver con que tengo la habilidad para hacer realidad las cosas que Dios me ha confiado. En el corazón soñamos. Hoy yo le digo, antes de que se termine esta obra, ya alguien la vio primero. Y fue el diseñador. Ya el diseñador en su mente vio cómo va a ser el techo, cómo van a quedar las sillas. Ya está el sueño. Su pastor, Reinaldo, tenía eso en su cabeza. Él sabía lo que iba a diseñar acá. Pero no basta tener el sueño. Hay que tener la habilidad ¿para qué? Para hacerlo una realidad. O sea, para ejecutarlo. Entonces, hermanos, déjenme decirle con toda sinceridad que uno puede tener un corazón muy íntegro, transparente, pero si no tiene la habilidad para guiar a las personas, para encaminarlas, uno va a fracasar como líder. Por eso es importante que nosotros sepamos que cuando habla de pastorear el rebaño, implica la habilidad ¿para qué? Para saber alimentarlo, para saber aconsejarlo, para saber disipularlo, para poderlo encaminar a que ellos también tengan éxito, porque esa habilidad, esa pericia, nos la da el Señor, nosotros la desarrollamos y la ponemos al servicio de las personas que Dios nos ha confiado. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que cada líder debe aprender, yo puedo dar una lista muy larga, pero voy a ser muy concreto con algunas. Un buen líder sabe tener conversaciones difíciles. ¿No se han dado cuenta que a veces huimos a las conversaciones difíciles? ¿Cuántos aquí le huyen a la conversación difícil? Levántenme la mano, sinceramente. Uy, aquí no, wow. En mi iglesia sí son bien malos, todos hubieran levantado la mano. Pero hermanos, ¿cuántas veces evadimos hablar con ese hijo que se está portando mal porque no queremos tener una confrontación con él? Y nos aguantamos hasta que explotamos y empezamos a gritarlo y a echarlo de la casa. ¿Por qué? Porque evitamos la conversación difícil. Y los verdaderos líderes aprenden de que las cosas se solucionan hablando. Puedo darles toda una charla de cómo tener conversaciones difíciles. Todo un curso si quiere, pero no vamos a hacer eso hoy. Solamente le digo, usted necesita desarrollar esa habilidad. Necesita desarrollar la habilidad de entender lo que otros sienten. No de juzgar rápidamente. Es que fulano de tal debe estar haciendo mala cara porque es que ya se le creció, se le subió el orgullo. No, usted no sabe. Hasta que usted no hable con esta persona y trate de entender lo que está sintiendo, nunca va a saber por qué esa persona está comportando. Y a veces descubrimos que las personas están pasando situaciones difíciles y nosotros juzgamos que es rebeldía cuando en realidad es un dolor en el corazón y usted como líder, como pastor, no ha entendido ni ha desarrollado la habilidad de tener esa empatía, ese entendimiento. Un buen líder tiene que desarrollar la habilidad de comunicar, porque si no comunica claramente las cosas que quiere transmitir,
pues sencillamente todo se va a quedar en su cabeza y su gente no lo va a entender. Y yo puedo seguirle dando una lista mucho más grande, pero simplemente le digo, hermanos, usted puede tener el corazón íntegro, pero si no desarrolla las habilidades, su liderazgo se va a quedar a mitad de camino. ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces, yo puedo encontrar una persona que ama el sufrimiento, dice, yo sufro cuando la gente está enfermas, yo quiero ayudarlas a sanarlas, quiero ayudar a curarlas. Pero si no estudia medicina, frito, no va a poder. Puede tener todo el amor del mundo por los que sufren, todo el dolor por los que están enfermos, pero tiene que prepararse para eso. ¿Sí es así o no? Usted me puede decir, a mí me gustaría yo a restaurar matrimonios y tengo esa carga en mi corazón y yo soy una persona íntegra y de corazón sincero estoy con el Señor y sé que estoy haciendo lo correcto. Excelente, pero prepárese para ministrar a los matrimonios. Usted nunca podrá ser usado. Se lo digo porque, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos entender que aquí hay cosas por hacer. Y cuando Dios ponga una carga en su corazón, es un llamado a prepárese. Prepárese a aprender a escuchar. Prepárese para saber cómo enseñar, cómo discipular, cómo evangelizar a otros. Prepárese, como les decía, para tener esas conversaciones a veces que son difíciles. Muchos matrimonios se acaban porque huimos a la conversación donde tenemos que abrir el corazón, sincerarnos, pedir perdón, dar perdón. Pero hermano, si tú realmente amas a tu familia, amas la iglesia, prepárate para servirle mejor. ¿Amén? Entonces, un buen líder es el que se caracteriza porque pastorea con corazón íntegro, sin dobleces, con la habilidad de sus manos, es decir, con el talento que se desarrolla, pero también hay que ser conscientes con qué actitud lo estamos haciendo y pensando en quién vamos a prestar ese servicio. Porque, hermanos, el tercer eslabón tiene que ver con un líder que nunca olvida realmente quién es. No puede olvidar quién es. Y un líder es el pastor puesto por el Señor. Y está ahí para cuidar, para proteger, para defender, no para enseñorearse del rebaño. No es el dueño del rebaño. El dueño del rebaño es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pagó con su sangre por nosotros. Él es el dueño. Por eso dice pastoreará. Tiene que ver con cuidado, tiene que ver con protección, con defender. Y tenemos que entender que Dios nos está llamando a pastorear un pueblo que no es el nuestro, es el de Él. Y nos llama a hacerlo con corazón íntegro y con habilidad en nuestras manos. A mí me encanta Hechos capítulo 20, 28. Cuando Pablo está yendo hacia Jerusalén, él sabe que allá no le va a ir bien, que tal vez nunca más va a volver a ver sus iglesias y que ahora necesita dejarlos preparados para que ellos continúen la obra. Y los manda a llamar a los de Éfeso. Y les da todo un recuento donde les dice, ustedes saben yo cómo pastoreé día a día enseñándoles el evangelio. No me negué a predicar el evangelio por las casas y por el templo. Usted sabe que los visité. Cuando ustedes lloraron, yo lloraba. Cuando alguno de ustedes se portaba mal, yo estaba ahí para tratar de corregirle en amor. Pero Él les dice, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo, pastorear la grey del Señor, es decir, el rebaño del Señor que Él compró con su sangre. ¿Quién fue el que compró con su sangre la iglesia? ¿Quién compró con su sangre la iglesia? No escuché. ¿Quién compró con su sangre la iglesia? Cristo. Hasta ahora yo no tengo entendido que aquí ninguno ha ido a la cruz del Calvario por otro. ¿O sí? Si hay alguno, me gustaría conocerlo. Pero sé que ninguno. El único que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes, por mi propia vida, fue el Señor Jesucristo. Y si usted me pregunta, ¿usted cuánto vale? Usted no vale oro, no vale diamantes, no vale plata. Vale la sangre del Señor Jesucristo. Y qué lindo es esa imagen, ese mensaje. Mi vida vale la sangre de Cristo.
Pero también tiene que llevarte un mensaje muy claro, y es que tu vida no te pertenece. Ahora la vida tuya, tu tiempo, tus finanzas, todo lo que tú eres, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? A Cristo, porque Él fue el que pagó. Y mucho menos nosotros podemos pretender que como líderes somos dueños de las personas. No, somos servidores de las personas. Yo tengo 3 hijos, 6 nietos. Yo sé que me veo tan joven que es imposible que tenga 6 nietos, pero sí, tengo 6 nietos. Y la verdad, hay cosas que yo creo que mis hijos deberían hacer. Hay cosas que yo creo que mis hijos deberían dedicarse. Pero hace mucho tiempo atrás aprendí que yo no controlo mis hijos, que yo no soy dueño de mis hijos. Mis hijos son de Cristo. Y Cristo decide sobre ellos, y a mí como papá me corresponde ayudar a que ellos cumplan no mi propósito, sino el propósito de Cristo. Y digo esto porque cualquiera aquí que sea padre o madre debe entender eso. Yo sé, usted me pregunta a mí, ¿a usted qué le gustaría a sus hijos? Me gustaría que el mayor fuera esto, que el segundo fuera esto, que mis nietos fueran esto. Pero es que tú no puedes definir, no puedes determinar en lo que ellos se van a convertir. Tú tienes que ayudarles a descubrir quién quiere Cristo que ellos sean y ayudarles a que ellos desarrollen su potencial, su capacidad y se conviertan en todo lo que Cristo los está llamando a ser. ¿Me escucharon o no me escucharon? Como pastor estamos igual. Estamos aquí para ir conociendo personas, ir discipulándolas, y en nuestra mente y corazón tiene que estar, vamos a levantar a estas personas, vamos a ayudarlas, vamos a que desarrollen su potencial, su capacidad. Porque un día, todos los que estamos aquí tendremos que rendirle cuentas a Cristo qué hemos hecho con las personas que Él nos ha confiado, porque son de Él, compradas por su sangre, pero eso nos dice, si me amas, cuida mis ovejas. Cuando el Señor le dijo eso a Pedro, no le dijo, Pedro, ¿me amas? Tránquele a las ovejas, sácales toda la lana que puedas, trátalas bien duro. No, si me amas, ¿qué debes hacer? Pastorea mis ovejas. Así que tenemos que tener siempre presente, pastoreamos porque amamos a Cristo y pastoreamos porque le pertenecen al Señor Jesucristo. Por eso el llamado no es una elección, no es un rol organizacional, es un llamado de parte del Señor. Y creo que cuando nosotros sabemos que tenemos que rendir cuentas de algo, hermano, lo cuidamos con más veras. Yo recuerdo hace años atrás, lideramos el grupo de jóvenes de nuestra iglesia y llegamos a tener en ese tiempo como unos 1,000 jóvenes. Y cerca de nuestra ciudad había una laguna que era muy visitada y un sitio turístico, y a nosotros se le ocurrió la idea de llevar 1,000 jóvenes, casi a hora y media de recorrido en carro, y pasar un tiempo allí cerca de esa laguna. Y cuando empezamos a organizar nos dimos cuenta que teníamos que rentar una cantidad impresionante de buses, teníamos que tener una logística muy grande, no éramos muy expertos en el tema, pero bueno, empezamos a trabajar y empezamos a hacerlo una realidad. Y recuerdo que en un momento se me acercó uno de los hombres que eran empresarios de la iglesia, me dice, César, si ustedes van a ir por allá, sería bueno que tú llevaras un carro, porque no sabes, en cualquier momento se puede presentar un accidente o alguna circunstancia y necesitas que alguien los transporte, los lleve. Yo te voy a prestar un carro. Dice, yo te voy a prestar un carro para que cualquier emergencia tú tengas un carro disponible. Y yo empecé con ese susto. Sí, excelente, chévere, llevarme una camioneta grande, llevarme esa camioneta, va a ser chévere que los jóvenes, 1,000 jóvenes me vean conduciendo camioneta grande. Pero al mismo tiempo me entró la preocupación, ¿y qué tal si la rayan? ¿Y qué tal si me estrello? ¿Y qué tal si le pasa algo? Pero este hombre me insistió, y la noche antes de que saliéramos de paseo, el paseo me llevó a su casa y me dijo, César, quiero que le des una vuelta en la camioneta. Es bueno que tú
le vayas cogiendo la forma para que luego la puedas conducir sin problema. Y fue conmigo y dimos un recorrido y una vuelta. Al otro día ya salí en esa camioneta. Yo suelo andar rápido en los carros. Con esa andaba a 20. Y tenía un cuidado al estacionar. Y siempre buscaba el mejor espacio más amplio para que nadie la tocara. La dejaba lo más lejito posible para que nadie me la fuera a rayar. ¿Por qué? Porque yo sabía que en la noche tenía que entregarla otra vez en perfectas condiciones. Cuando uno tiene eso en mente, hermano, y uno es un líder de algo, yo quiero que usted se lleve hoy este concepto. Usted no es dueño de nada. Usted no puede hablar de mi carro, mi casa, mi finca, mi negocio. No, no es suyo. Usted es un mayordomo, un administrador. Y cuando tenemos esa mentalidad, yo administro el dinero diciendo, al Señor tengo que rendirle cuentas. ¿Cómo trato a mi familia? Al Señor tengo que rendirle cuentas. ¿Cómo trato a mis discípulos? Al Señor tengo que rendirle cuentas. Ese trabajo que realizo en la iglesia, que tal vez al Señor le voy a rendir cuentas, porque Él es el dueño de todo. Y Él compensa a cada uno en la fidelidad con que ha hecho. Y usted quiere ser fiel, no maneje las cosas como suyas. Son del Señor, que se las confía a usted. Y cuando uno tiene esa actitud, entonces, hermanos, no nos preocupamos tanto de cómo quedo yo, sino cómo hago bien las cosas. Cuando una persona en la iglesia falta y no aparece, que se vaya, para eso hay muchos. No, sentimos, yo soy responsable por esa persona. Hay que buscarla, hay que llamarla, hay que cuidarla. Que cada persona está pasando por un momento difícil, no la eliminamos de nuestra vida. Sabemos que un día el Señor nos va a preguntar por ella. Y eso hace que empecemos a cumplir un principio en la palabra, y es que nos cuidemos los unos a los otros. Diga al que está a su lado, usted me tiene que cuidar. Y saben, hermanos, cuando tenemos esa actitud de que es el pueblo de Dios, son las finanzas de Dios, mi familia no es mía, es del Señor y el Señor me la confió, eso nos ayuda un montón, hermanos, porque nos quita el orgullo de la posesión, el orgullo de que esto es mío, para entender que Dios me lo confió, tengo que rendir cuentas, y el orgullo entonces se cambia por compasión, se cambia por amor. Cuando un líder maltrata a la gente es porque cree que es suya. Cuando un líder ama a las personas, las cuida, las pastorea, es porque saben que es el del Señor y muestra esa compasión. Entonces, hermanos, si usted lee todo el Antiguo Testamento y también mucho del Nuevo, va a encontrar que jueces, sacerdotes fueron corruptos, trastornaron la obra de Dios, dañaron el culto a Dios. Pero Dios al final restauraba al pueblo, no mandándoles dinero, plata o dándole, levantaba un líder. Levantó a Moisés y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Levantó a David y restauró la nación como tal. ¿Y qué líder está levantando el Señor en este tiempo? El líder que pastoree, que cuida el rebaño. ¿Cómo? Con 3 cosas dijimos. ¿Cuáles son las 3? ¿Cuál es la primera? Integridad de corazón. Número 2. ¿Cómo? Pericia en las manos. Y número 3, con la actitud de que no es mío, es del Señor y a Él tengo que rendirle las cuentas. Por lo tanto, hermanos, yo hoy quiero que usted le diga al Señor, Señor, dame ese corazón que me permita ser bendición a otros. Y el corazón que bendice a otros es ante todo íntegro. Tiene habilidad en sus manos, tiene la pericia, tiene la capacidad para guiar a otros, pero lo hace ante todo con un sentido de es del Señor, le pertenece al Señor y lo tengo que hacer para Él, para su honra y para su gloria.